Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí grupo 1, Bustos, Fernández, Gorigoitía, Ivani, Méndez, Ruiz, Segovia, Soto, Toledo, Vargas, Flores, que serían los que están pasando por el Van Buren, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, este grupo 1, me va a ayudar a resolver el primer caso, del caso 1, ¿ya? El grupo 2, que van a ser los chicos del Frique, que sería Fachilongo, Fuentes, Gardela, González, Michot, Nicolini, Nieto, Salas, van a resolver el grupo, el caso número 2, ¿ya? El tercer grupo, que sería Aragón, Araya, Lara, Pong, Azola, Comas, Guglielmetti y Jalil, sería el grupo 3, que va a resolver el 3, y el 4 vamos a hacer ahí abierto para que todos puedan participar, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos, vamos a hablar por cada caso. Entonces yo les voy a pedir que para cada caso solamente abran el micrófono los que les corresponde el caso clínico, ¿ya? Cosa de que yo pueda de alguna forma evaluarlos y generaremos como una nota quizá un poco más grupal que individual. Si tengo alguna ahí duda, le haré alguna pregunta dirigidamente, pero la idea es que sea como una nota de grupos. Son casos súper sencillos, súper fáciles, así que la idea es que todos tengan buena nota hoy día. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Se entendió un poco la dinámica o no? Sí. Sí. Ya. Sí. Entonces yo voy a compartir pantalla. Vamos. Entonces, todos prendidos con los del primer grupo. Ya, muchachos, entonces la idea es que hoy día vamos a hablar un poco de parto prematuro. Me imagino que ustedes ya vieron la clase. Así que ahí está todo, básicamente lo que ustedes tienen que saber de parto prematuro. Yo trato siempre de hacerlo con un enfoque muy práctico, muy de médico general, no tanto de especialidad, sino que sean cosas útiles para que ustedes el día de mañana les toque ver cuadros así, sepan resolverlos adecuadamente, porque créanme que todo este asunto a veces de las embarazadas con patología es algo que genera bastante estrés en los equipos médicos, así que la idea es que lo sepan manejar bien. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy día básicamente es netamente cosas prácticas, pero me interesa sí que manejemos un poco la teoría para que sepamos aplicarla, ¿ya? Entonces nos vamos a poner en una situación hipotética. Yo soy nortino, siempre ponen casos de gente que se va al sur, a mí me gusta poner casos del norte. No sé si hay algo de aquí que sea de la tercera región, de Copiapó, pero en la tercera región, que no es mi región, porque yo soy de la segunda región, pero en la tercera región se encuentra la ciudad de Chañaral, ¿ya? Entonces vamos a poner unos casos hipotéticos para que también esto sea un precedente para ver cómo nosotros nos comportamos en la parte clínica, porque el hospital de Chañaral tiene ciertas particularidades que lo hacen que uno tenga que ser resolutivo. No es cosa de que uno mande a la primera, al primer paciente, porque en media hora va a estar en un centro de mayor complejidad, no, queda un poquito más alejado, ¿ya? Entonces nos vamos a poner para todos los casos clínicos y la situación hipotética que ustedes van a estar como médicos EDF, ¿ya? Los generales son antiguos, en el hospital de Chañaral, ¿ya? Que es un hospital tipo 4. Para los que no saben qué es el hospital tipo 4, el hospital tipo 4 es un hospital más básico dentro de todo y que tiene solamente médicos generales la mayoría de las veces. Entonces van a haber puros compañeros de ustedes, generales zona, a algunos les va a gustar un poco la pediatría, a otros les va a gustar un poco más ginecología, el más motivado sabrá colocar anestesia, pero puros médicos generales, ¿ya? Y Chañaral tiene la particularidad que está lejos de muchas cosas, y lo más cercano que hay, que es como la civilización, que tampoco es tan civilizado, que es Copiapó, que es como el centro de derivación, el hospital regional, queda a 3 horas por un camino no muy agradable, y a una velocidad más o menos rápida. Así que en 3 horas pueden pasar muchas cosas, por tanto tenemos que tener bastante criterio y ser bien juiciosos a la hora de derivar a nuestras pacientes, ¿ya? Entonces, el primer caso va a ser una paciente entonces de 32 años, es multípara de 1, tiene un embarazo de 30 más 3 semanas, ¿ya? Con controles en APS adecuados. Consulta en la urgencia por un cuadro de dolor abdominal de predominio en hipogastrio, intermitente, sin otros síntomas asociados. Le hacemos una monitorización electrónica al ingreso, la matrona que está de turno, y ve que el monitoreo tiene 4 contracciones en 10 minutos, ¿ya? Le realiza una epeculoscopía
ya que describe un cervix de aspecto normal, sin dilatación, sin leucorrea. Le presenta el caso a alguno de sus colegas que está de turno, y usted de repente estaba pasando ahí por la urgencia, y preguntó, bueno, ¿qué es lo que es? Le contaron de qué se trataba, y su colega, no, dice, yo la voy a dar de alta, la voy a mandar a la casa con reposo, porque la paciente, ¿no es cierto?, la matrona le hizo la especuloscopía y no le encontró nada en especial, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, doctores, cuando uno habla un poco de parto prematuro, es definir por qué es importante hablar de parto prematuro. Natalia Segovia. Porque se asocia a una gran morbimortalidad fetal, ¿Ya? neonatal, ¿Pero por qué es importante? como para prevenir, o sea, porque se puede prevenir muchas complicaciones derivadas de un parto prematuro. Ya. Y dentro de las causas por las cuales, por ejemplo, un recién nacido o una persona menor de 1 año se puede morir, ¿tú en qué lugar colocarías al parto prematuro dentro de todas las complicaciones? ¿Es de las Primera, más creo, frecuentes? de las más frecuentes, no sé si primera, pero de las más frecuentes. ¿De las más frecuentes, no tan frecuentes, no tan infrecuentes? Frecuente, muy Es frecuente. extremadamente frecuente, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de parto prematuro, por un lado, estoy hablando de mortalidad neonatal, ¿ya? Y esa es la principal causa, ¿ya? Básicamente de por qué los recién nacidos y los menores de año se mueren. Si ustedes miran este gráfico, de alguna forma, el parto prematuro como complicación es más importante que las complicaciones mismas, por ejemplo, asociadas al parto mismo, por ejemplo, una asfixia perinatal, más importante que las malformaciones congénitas, y más importante también que la sepsis, por tanto, enfermedad infecciosa. Entonces, en la práctica, hablar de parto prematuro es hablar de morbimortalidad neonatal y en menores de 1 año. ¿Ya? Ya. Aldo Ivani, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Aldo, estoy en esta el hospital y paciente, el internet es medio inestable, así que ya. Oye, Aldo, esta paciente que consultó por dolor, nosotros asumimos que eran contracciones, pero nos puede quedar la duda. Semiológicamente, ¿cómo son las contracciones? ¿Todo dolor abdominal es contracción o cómo las puedo identificar? Porque claro, la matrona se avivó un poco, al tiro le hizo el monitoreo, pero a lo mejor puede que haya tenido otro tipo de dolor. ¿Cómo son las contracciones desde el punto de vista semiológico? las contracciones son un dolor que es como muy es puntual, tiene una duración entre 15 a 60 segundos y aparte uno puede tocar en ese momento, hacer un sentir el útero como se pone duro como piedra, que como lo describen, se termina la contracción y de un tiempo determinado. ¿Y a qué se parece el dolor? La paciente tú lo referís como parecido a qué, Como un dolor cólico, como un dolor cólico, ¿no es cierto?, intermitente. ¿Y a qué ¿sí? dolor como el dolor desde el punto de vista femenino hablando, a qué se parece un poco más el dolor de las contracciones? Mm, El dolor de útero, ¿cómo habitualmente las pacientes lo refieren como dolor ovario, de ovario, ¿no es cierto? Es como un dolor sí. de regla, ¿no es cierto? Pero más fuerte. Entonces, Ujú. nosotros asumimos que la paciente tenía dolor, asumimos que eran contracciones, pero obviamente no todo el dolor en embarazada es contracción. Así que tener claro lo que comentaste, dolor tipo cólico, que tiene cierta duración, no es tampoco permanente, y que se parece de alguna forma un poco al dolor de ovario. Ya, gracias, Alfonso. Aldo, Eh, Aldo. Perdón, Aldo, estamos ok. Aranza, ¿estará por ahí la Aranza? Hola, sí. Aranza, cuéntame, qué es lo que tú definirías como parto prematuro operacionalmente? ¿Qué es lo que uno define Menor a 37 semanas y, 37 segundos? so- y sobre 26
como 28, que es como donde está viable ya. Ya. Esto es un poco quizás medio antiguo esa definición del 28 semanas, porque actualmente los recién nacidos desde las 23 a 24 semanas se consideran viables, pero estoy de acuerdo que con menos de 37 semanas se consideran los partos prematuros. Bien. ¿Y qué crees tú, Aranza, que ha pasado con los partos prematuros en el tiempo? ¿Han ido aumentando, han ido disminuyendo? Eh, yo creo que han ido aumentando porque, bueno, ahora hay mucho más control del embarazo, hay más tratamientos, entonces eso hace como que quizás los embriones o fetos que morían antes ahora puedan llegar como a ser pretérmino. Ya. Oye, y de estos partos prematuros, de lo que tú conoces un poco, ¿tú crees que cuáles serían como los más importantes o cómo subclasificaríamos, mejor dicho, a los partos prematuros? Están los prematuros tardíos, que son mayor a 34 semanas, ¿Ya? que eso no tiene tanta relevancia clínica. O sea, es prematuro, pero no hacen tantas complicaciones como los prematuros como precoces, por decirlo así. Ya. Entonces, Y de estos prematuros, tú dices que los tardíos versus los no tardíos, que son antes de las 34 semanas, ¿cuál será el porcentaje más alto? ¿Cuáles son más frecuentes los que nacen antes de las y 34 o yo de los que creo que nacen los, antes de las yo creo que 35? los tardíos, ¿Yo crees? ¿Tú crees? sí, los tardíos. O estás convencido? Pero por lejos, ¿ya? De todos estos prematuros, que nacen antes de las 37 semanas, la mayoría son en 34 y 37. Y como decía bien Aranza, en ese grupo la verdad es que la morbilidad, si bien es cierto, existe, pero la mortalidad, por ejemplo, ya es prácticamente nula. Es muy raro que un recién nacido se muera si nace después de las 34 semanas. Y por tanto, en la práctica el desafío es que nosotros tratemos de evitar siempre el parto prematuro que ocurre antes de las 34 semanas porque es el que se asocia más a mortalidad. Gracias, Aranza. Vamos entonces, vamos con Ignacio Flores. Aquí estoy, ¿me escuchó? Te escucho bien. Ignacio, entonces la próxima pregunta dice, bueno, ¿cuáles son las principales causas de parto prematuro? ¿Qué crees tú? ¿Qué responderías con eso? Mm, mm, Ignacio, Sí, estoy pensando, tratando de acordarme. ¿estás buscando la respuesta, Ignacio? No, 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 estoy tratando de acordarme. pero rápido, ¿cierto? Mm, ¿Qué causas crees tú que produce el parto prematuro? ¿O cuál sería la causa principal? Cuando uno habla de parto prematuro, ¿cuál es la principal causa? no recuerdo si era la principal causa, pero pueden ser que infecciones intramnióticas, puede ser la ¿Hay, ruptura membrana. hay alguna causa o hay algunos casos en los cuales no haya causa? Sí, hay muchos casos que no se identifica la causa. Mucho. O sea, ya el tiro me está diciendo que un porcentaje importante son de causa idiopática, o sea, no hay nada que lo explique, ¿no es cierto? Y dentro de las causas que se sabe, me dijiste infecciones, RPM, ¿qué otro más? El polihidroamnios también, una causa. Polidramio. Son causas como mecánicas, ¿cierto? Sí. O sea, porque el útero es muy grande, tiene mucho contenido. Y si aparte tiene mucho líquido amniótico, ¿qué otra cosa puede producir que el útero se agrande mucho? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Porque tú me dices que el líquido amniótico, cuando está aumentado, el polidramnios, aumenta el riesgo de parto prematuro, ¿cierto? Yo Sí. también comparto la misma opinión. Entonces digo, bueno, eso es básicamente una causa mecánica, porque el útero se distiende mucho, ¿no es cierto? Distensión mecánica se llama académicamente hablando. ¿Y qué Sí. otra causa de distensión mecánica puede producir el parto prematuro? No recuerdo. Vamos con Javiera Bustos.
Hola. Hola, Javiera. Entonces, el doctor Ignacio recién me estaba comentando las principales causas, dijo que algunas es idiopática, otras asociadas a infecciones, RPM, nos quedamos en la mecánica, polidroamnio, pero a mí me falta una, que es súper ¿Embarazo frecuente. múltiple? Exactamente, ¿por cierto? Mientras más feto yo tengo, evidentemente mayor es el riesgo de parto prematuro, ¿ya? De hecho, teóricamente el término de embarazo va bajando en la medida que va aumentando el número de fetos. ¿Ya? Se considera que el embarazo termina más o menos, el embarazo gemelar, a las 37, 38 semanas, si es un embarazo triple, es casi anecdótico que supere las 34 semanas. ¿Ya? ¿Y qué mecanismos? Porque una son las causas, pero otra cosa, ¿qué mecanismos están involucrados dentro de esta fisiopatología de parto prematuro, Ignacia? O sea, ¿yo? ¿Sí? ¿Javiera? ¿Qué más Ya. podríamos agregar un poco de la Sí, fisiopatología? Javier. Sí, es que Bueno, y son Javier Ignacio. las tres vías del parto, que puede ser la modificación cervical, la contracción uterina y la rotura de membranas. Ya. ¿Y la causa infecciosa por qué ocurren? ¿Por qué se llega a infectar el útero de una paciente embarazada? Lo más frecuente es que sea por ascenso de microorganismos que estén en la microbiota vaginal hacia Ya, las membranas. O también puede ser por una rotura de membranas donde ingresan también los microorganismos. perfecto. ¿Y por qué una infección finalmente determina el parto prematuro? Porque bueno, se genera una inflamación intrauterina y la inflamación produce son interleuquinas, como estas metaloproteinasas, y se produce como ruptura de colágeno de las membranas, y ahí es cuando se rompen y el líquido sale. O también se Exactamente. activa la contracción uterina. Ustedes saben que en la práctica, cuando nosotros queremos usar algún método para inducir el parto, le colocamos el misoprostol, por ejemplo. ¿Ya? El misoprostol son prostaglandinas, y las prostaglandinas son eh, cosas que habitualmente están dentro de los mecanismos inflamatorios. Por tanto, una de las vías de parto, y que muchos autores reconocen como la vía final común del parto, es la inflamación. ¿Cómo yo llego a la inflamación? Puede ser por diversas causas, puede ser por una cosa infecciosa netamente, puede ser por una cosa inmunológica, por ejemplo, también, puede ser por una causa isquémica también, pero al final lo que se produce es un ambiente inflamatorio que es lo que determina un poco el hecho de que un feto quiera nacer antes de tiempo. ¿Ya? Entonces, hay varios factores de riesgo, ¿ya? Que van a ir influyendo un poco en que una paciente tenga mayor probabilidad de tener un parto prematuro. ¿Ya? Por ejemplo, factores ambientales, una predisposición genética, el mismo embarazo múltiple. Pero al final existen ciertos mecanismos que van a llevar a la forma como nosotros vamos a diagnosticar el parto prematuro. ¿Ya? Porque lo vamos, de alguna forma, todo esto, que es como la teoría, nosotros nos vamos a dar cuenta a la medida que la paciente llegue con contracciones, con modificaciones del cuello, con acortamiento cervical, ¿no es cierto?, dilatación, o francamente las membranas se puedan romper. Gracias, Javiera Ignacia. Me voy con Javier Fernández. ¿Está por ahí, Javier? Sí, hola, ahí estoy. Ya, Javier. Entonces, ¿te acuerdas del caso de una paciente entonces que era multipara 1, con embarazo 30 semanas, que tenía dolor, que finalmente eran contracciones, porque le hicimos monitoreo, tenía 4 o 5 contracciones en 10 minutos, y resulta que la matrona le hizo una especuloscopía, todo bien, y la matrona con el médico que estaban ahí la querían dar de alta. ¿Qué te parece a ti la opinión de tu colega? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? O sea, yo creo que habría que, o sea, yo estoy en desacuerdo, creo que primero habría que hospitalizarla para detener las contracciones y detener el trabajo de parto y ver si responde a eso. Y una vez que haya respondido, recién se podría dar de alta. ¿Ya? O sea, tú consideras, por ejemplo, que esa paciente que nosotros estamos viendo tiene un alto riesgo de parto prematuro. Dice que esa paciente vale la pena estudiarla hospitalizada, por ejemplo. Sí, sí. Si tú conoces a lo mejor una forma más adecuada de poder estimar el riesgo de esa paciente, porque alguien me puede decir, pero si no tiene dilatación,
¿Para qué la vamos a tener hospitalizada? Porque se le pasan las contracciones solas. Pero ¿y si no se le pasan solas? Ah, sí, sí, pero no sé con qué ¿Hay otro algo método se más? podría ¿Hay evaluar. algo más que podamos hacer? Quizá a lo mejor antes de definir si la paciente tiene más riesgo o no, o nos quedamos solamente por el hecho de que la pregunta es, ¿solamente las contracciones son lo que definen si una paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de parto prematuro? Ah, no, o sea que mis compañeros también hicieron cervicometría. Ya, entonces, lo hospitalizamos al tiro, hacemos una cervicometría, antes, Primero una cervicometría para evaluar el riesgo de forma más precisa. ya. Entonces, usted ya no la quiere mandar al tiro para hospitalizar. Usted le dice, ya, a ver, veamos un poco. Veamos cómo está el cuello, ¿sí? ¿Le ha tocado medir el cuello a usted, doctor? ¿Ha hecho alguna cervicometría? ¿No? O sea, de forma manual, como ver el borramiento, pero no cervicometría. Ya, no, porque es importante a ustedes, doctores, que se queden con lo siguiente. Cuando yo veo el cuello, cuando yo le hago una especuloscopía a una paciente, en la práctica yo estoy viendo básicamente si ese cuello está dilatado o no, ¿ya? Pero de alguna forma, mirando el cuello, tú no sabes qué tan largo es ese cuello. Tú te puedes llevar una sorpresa, a lo mejor con una especuloscopía el aspecto del cuello se ve bien, se ve largo, y resulta que al medirle el cuello con algo un poco más objetivo, que es por ejemplo a través de una ecografía, tú te puedes llevar una sorpresa y decir, bueno, el cuello estaba más corto que lo que yo estaba pensando. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, esa sorpresa o esa incertidumbre, es que actualmente, para la evaluación del riesgo del parto prematuro, es importante siempre realizar la cervicometría porque es la única forma que uno tiene para objetivamente determinar si esa paciente tiene riesgo o no. Entonces, reivindique eso, doctor. ¿Qué es lo que hacemos con la paciente? El comentario del colega. Entonces, el colega la quería mandar para la casa. ¿Qué es lo que hacemos con la paciente entonces, doctor? Una cervicometría. Una cervicometría. Entonces le dice, mire, en realidad el tacto no sirve mucho aquí en esta cosa, la especuloscopía tampoco. Lo que hay que hacer, doctor, aquí es medirle el cuello. Y si tiene un buen cuello o bajo cuello, bueno, ahí veremos qué es lo que hacemos. Pero lo importante es que la evaluación, insisto, del riesgo es con la cervicometría, y esto es lo que uno habitualmente ve en la pantalla del ecógrafo cuando hace una evaluación vaginal para ver el cuello. Entonces, no es difícil, requiere un entrenamiento, pero no es difícil. Todos los hospitales tienen habitualmente ecógrafos, todos los hospitales tienen un ecógrafo transvaginal, entonces, para que usted el día de mañana no ande mandando gente para donde no tiene que meter, porque bueno, son 3 horas para llevar a Copiapó, en 3 horas la paciente puede chocar, la ambulancia puede sufrir algún accidente, o puede que la paciente al final no tenga nada y usted la paseó 6 horas entre la ida y la vuelta y perdió una ambulancia valiosa que no pudo usar, por ejemplo, para un, no sé, síndrome coronario agudo o algo que claramente requería mayor importancia. Entonces yo les invito, doctora, a ustedes para que durante su estadía en el internado aprendan a medir el cuello, cosa que el día de mañana, si a ustedes les llegan pacientes con contracciones que las van a ver, sepan primero entender si esa paciente tiene o no tiene riesgo de parto prematuro, y en base a eso, obviamente, hacer ¿cómo se llama? El manejo y la consejería. Ya, doctor. Gracias, Javier. Vamos. Me queda... Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los que no les pregunté van a quedar pendientes para último caso. Y ahí yo lo voy a rellenar. Vamos. Seguimos entonces. Entonces, todos los del grupo 1, cerramos entonces ¿cómo se llama? El micrófono. Y ahora vamos con el grupo 2. Ya. Entonces dijimos que el grupo 2 iban a ser los muchachos del Frique, ¿cierto? Ya. Entonces, los doctores van a resolver el segundo caso. Entonces, una paciente de 19 años que es primigesta, obesa, con IMC de 42, que no tiene antecedentes mórbidos de importancia, tiene un embarazo de 32 más 2 semanas, ¿ya? Consultó por un dolor hipogastrio intermitente de más o menos 8 horas de evolución. La monitorización electrónica mostró contracciones 3 en 10, y como ya sabemos que es importante siempre medirle el cuello a los pacientes, se lo medimos,
y tenía una cervicometría de 32 milímetros, ¿ya? Entonces, Gabriela, la Gabriela Fachilongo. Hola, doctor. Acá. La Gabriela. Ya, Gabriela, en la práctica cuando uno ve factores de riesgo, ya clínicos, ¿ya? Porque esta paciente es primigesta, pero imaginémonos otro tipo de paciente. Si tú estás con una paciente que tú estás pensando que tiene riesgo de parto prematuro, ¿qué cosas dirigidamente le irías a preguntar? Como un poco para descartar si esa paciente tiene por antecedente alto o bajo riesgo de parto prematuro. Si ha tenido embarazos anteriores y si fueron a lo mejor endoterminos. Perfecto. ¿No es cierto? El hecho de haber tenido antecedentes de un parto prematuro previo nos da un poco más. ¿Qué otra cosa más? Aparte de los antecedentes. O sea, aparte del antecedente de parto prematuro, ¿eso quise decir? ¿Tiene alguna patología del embarazo? Igual me interesaría saber. ¿Ya? Como por ejemplo. ¿Alguna razón, o sea, algún motivo como, o sea, alguna causa de insuficiencia placentaria? ¿Ya? Una diabetes gestacional, igual me gustaría saber. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más o como antecedente sería bueno, y a ver, como indagado? Dentro del control prenatal, porque acuérdate que una paciente embarazada se somete a controles cada cierto tiempo para ver un poco si tiene, por ejemplo, en algún momento riesgo de parto prematuro. Que le hayan hecho exámenes como, o si tiene el antecedente de haber tenido alguna ITU. ¿No es cierto? Haber tenido infecciones urinarias, sobre todo a repetición. ¿Qué otra cosa más? De los exámenes que habitualmente se le pide a las pacientes. En algún momento del embarazo, nosotros ¿Han medido alguna vez alguna cervicometría? ¿No es cierto? ¿Y la cervicometría habitualmente a las cuántas semanas se realiza? Se puede realizar en el de las 11-14 y en el de las 22-24. Claro, pero cuando uno ve más frecuente es el de las 22-24. Exacto, cuando como screening de parto prematuro uno habitualmente le hace las 22-24 semanas. Por tanto, igual es importante si el día de mañana yo tengo, imagínense, una paciente que tiene antecedentes de un parto prematuro previo o que tiene un cuello corto y que está en seguimiento por haber tenido un cuello corto durante el embarazo, evidentemente esa paciente para nosotros obviamente va a tener mayor riesgo. Si el día de mañana empieza con contracciones, obviamente esa paciente yo tengo que preocuparme, tengo que evaluarla de manera adecuada, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué otro factor más? Que lo comentamos recién también, pero para recalcarlo un poco, que es como de los factores de riesgo importantes, muy importantes de parto prematuro. Bueno, si es un embarazo múltiple. Exacto. Por ejemplo, si sea único. Si tiene polidermios por alguna razón. Entonces, cuando uno determina los factores de riesgo de parto prematuro, los más importantes son básicamente los que comentamos recién. O sea, una paciente que tenga antecedentes de parto prematuro previo, que tenga un embarazo gemelar y que tenga un cuello corto durante el embarazo. Esos son como los tres más importantes. Uno siempre puede buscar los libros, van a salir todos los factores de riesgo con su riesgo relativo, pero lo más importante son esos tres que estábamos comentando recién. Bien, ya Gabriela, vamos con la Yasmín. Me llamo Araceli, pero creo que se refiere a mí. Perdón, sí, que tengo, esto sale como el segundo. Perdón, Araceli. Araceli. Entonces, Araceli, tenemos una paciente que está con contracciones. Tiene 3 contracciones en 10 minutos. Cervicometría de 32 milímetros. ¿Qué te parece ese cuello? ¿Está largo? ¿Está corto? Está largo, sería una paciente de bajo riesgo, o sea, una amenaza de parto. Bajo riesgo. ¿Y qué punto de corte a lo mejor tú dices, cuál va a ser mi punto para definir si esto es de alto o bajo riesgo? 25 milímetros. 25 milímetros es lo que actualmente uno recomienda, sobre todo para hospitales de baja complejidad tipo 4, ¿cierto? Porque obviamente significaría que si uno determina que la paciente tiene alto riesgo, tengo que realmente trasladarla, movilizarla. Por tanto, yo les recomiendo que si ustedes el día de mañana trabajan en cualquier, ¿no cierto?, lugar, medio aportado sobre todo, 25 milímetros parecerá ser un buen como punto de corte. Entonces, si uno tuviese que ser bien enfático, ¿cuál es la probabilidad que teniendo, aunque yo tenga contracciones y tenga un cuello de 32 milímetros, pueda tener un parto en las próximas 48 horas? ¿Qué respondemos, Araceli?
Es el mismo que la población general, era como un 3%, creo. En las próximas 48 horas, o sea, No, cualquier la paciente última... embarazada en las próximas 48 horas tiene 3% de tener un parto, No, ese es el en todo el embarazo. ¿ya? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Cero, dice usted. O ¿Sí? sea, no sé si cero, pero muy Casi bajo. cero, pero muy probablemente cero. Ujú. ¿Qué es lo que opina Carlos Gardela? Aquí estoy de acuerdo con la Araceli en que la probabilidad es muy baja. Ahora, aventurarme por un porcentaje, recuerdo que había un gráfico, pero no recuerdo el valor exacto, pero me imagino que debe rondar el 5%, tal vez menos. Ya, pero tú dices, es casi anecdótico, dice usted que sería parto de las próximas. Por eso que es importante, doctor, es saber medir bien el cuello, porque imagínense, si yo estoy diciendo que con 32 milímetros la paciente no tiene riesgo, entonces yo digo, bueno, ¿para qué voy a hospitalizar a esa paciente? ¿Para qué la voy a trasladar? ¿Para qué le voy a colocar cosas? Si la verdad es que riesgo de parto prematuro no tiene. Entonces, yo le recomiendo, nada, que se aprenda esto, porque uno se lo aprende de memoria, pero quédense con una idea. La lógica es, mientras más corto el cuello, más riesgo hay de parto, ¿no es cierto?, luego. Estamos hablando, estos gráficos uno tiene que interpretarlos, doctores, en pacientes que son sintomáticas, ¿ya? Una cosa es que yo le mida el cuello a las 22, 24 semanas para saber si esa paciente en algún momento va a tener riesgo de parto prematuro, pero aquí el enfrentamiento es otro. Yo tengo una paciente que ya tiene contracciones, o sea, me está dando algo de alerta que puede tener riesgo de parto prematuro, pero yo quiero cuantificar ese riesgo. Y por tanto, mientras más corto el cuello, mayor riesgo hay de parto prematuro. Entonces, si nosotros nos vamos a esta referencia, que son las barras blancas, que eso es lo que define el riesgo de parto prematuro en las siguientes 48 horas, ya prácticamente desde los 15 milímetros para arriba es prácticamente cero. Y con 30 milímetros que acá, o sea, nada. Por lo menos para este autor, un cuello que mide más de 25 milímetros, aunque la paciente tenga contracciones, lo vamos a considerar igual como de bajo riesgo de parto prematuro, al menos en las próximas 48 horas. Muriel, ¿dónde está la Muriel? Acá estoy. Muriel, entonces, ¿qué es lo que hacemos con la paciente? ¿Cuál sería la conducta más apropiada para este caso? En este caso, la paciente sí se podría ir a domicilio. De todas formas, por ejemplo, se podría hacer un manejo más conservador, como con el suero fisiológico, y dedicarle con que de todas formas, en caso de que persista con muchas contracciones o que elimine algún flujo, tenga algún sangrado, consulte la urgencia nuevamente. ¿Qué es lo que tú harías en este caso? Imagínate, la señora dice, doctor, no, si yo vivo aquí a 5 cuadras, porque todo el mundo vive cerca de Chañaral, pero yo vivo aquí a 5 cuadras, así que no te tengo para venirme si es que la cosa se complica. ¿Qué es lo que harías tú con esa paciente? Yo le pasaría un suerito, ¿Ya? la observo y la mandaría a su domicilio. ¿Una vez que se termine el suero o la Sí, mandaréis a la casa cuando se le pasen las contracciones? ¿Cuál no, sería tu criterio? la mandaría, es que si no tiene modificaciones cervicales, em, no tiene indicación de tocolisis. De nada, dice usted. ¿El Paul Michad está de acuerdo con eso o no, doctor Paul? Sí, o sea, yo igual le pasaría como suero, ¿Ya? la dejaría en observación un tiempo a ver si las dinámicas progresan o ceden. Y si van disminuyendo, se le podría dar de alta para su peso. ¿Y cuánto tiempo la revalúas más o menos? ¿Cuánto tiempo le vaya a dar al suerito milagroso para que frene las Unas contracciones? 2 horas. Un par de horitas. Y si la señora, ponte que en 2 horas todavía tiene contracciones, dice que las siente un poco más suave, pero todavía las siente. ¿Cuál sería tu conducta? 2 o 3 horas de observación.
O sea, yo creo que igual se podría dejar en observación un tiempo más y si fuera necesario, o sea, se sospecha alguna infección, alguna ITU o algo, se podrían tomar exámenes de laboratorio. ¿Cómo nosotros evaluamos el riesgo de una paciente que tiene contracciones para saber si esa paciente tiene o no tiene riesgo de parto prematuro? ¿Cómo lo evaluamos el riesgo? Voy a hacer majadero lo que les voy a decir, pero por Con favor la no se me olvide. cervicometría. Cervicometría. Y entonces, a lo mejor porque las cosas pueden cambiar en el tiempo, si nadie dice que nada. Si la paciente sigue teniendo contracciones, ¿valdrá la pena medir el cuello nuevo? Sí, porque puede haber progresado. Hay pacientes, doctores, y eso quédenselo grabado. Las pacientes embarazadas pueden tener contracciones. Tener contracciones durante el embarazo no necesariamente es algo patológico, ¿ya? Lo importante es que esas contracciones no modifiquen el cuello. Eso es lo que va a diferenciar finalmente una contracción, entre comillas, fisiológica de una contracción patológica. Las contracciones de verdad tienen la regularidad y sobre todo la intensidad necesaria para ir modificando el cuello, acortando el cuello. Por tanto, si el día de mañana ustedes tienen esa paciente, aunque tenga contracciones, tenga un cuello largo, la verdad, doctores, que no se estresen, ¿ya? Si usted a lo mejor la quiere tener más ratito o menos ratito, está bien, pero no le haga nada. No le haga nada más, porque la paciente, insisto, tiene bajísimo riesgo de parto prematuro. Según el estudio que vimos recién, parto prematuro 0 en las próximas 48 horas, ¿ya? Así que, suerito, bien. ¿A dónde está el Giorgio? Oiga, doctor Giorgio, ¿qué mono hace el suero, el suerito? ¿Por qué hay que colocarle un suero a la paciente? ¿Será medio placebo o tendrá algún efecto? Nunca hay que descartar el placebo, pero hace como el efecto psicológico en la paciente, pero la idea, como el sustrato fisiopatológico de administrar el suero, tiene que ver con la similitud a nivel molecular de las hormonas implicadas en lo que estamos hablando. O sea, por una parte, en las contracciones está participando la oxitocina, y por otra parte, con el suero estamos estimulando otra parte del hormonal que tiene que ver con la bulimia. Es decir, la función del ADH, como tiene una similitud estructural, en el fondo lo que se hace es que se inhibe, en el fondo, la liberación de ADH o la síntesis y liberación de ADH por el eje hipotálamo hipoficiario, ¿cierto? Por el núcleo supraóptico paraventricular. Entonces, de esa manera se contribuye a que haya, a través de la inhibición del ADH, concomitantemente o consecuentemente, una inhibición de la oxitocina. Por eso ustedes, doctores, van a ver que en general, en la mayoría de los textos está descrito el tema del aporte de volumen, ¿ya? Probablemente mucha evidencia de esto no van a haber muchos estudios randomizados que vean que el suero fisiológico, pero la verdad es que tiene una cierta lógica y la práctica ayuda. Puede ser también, como dice el doctor, yo estoy absolutamente de acuerdo, nunca menospreciar el efecto placebo. De hecho, si ustedes evalúan en alguna fuente, incluso hasta el famoso manual de la Católica le decía que las pacientes con síndrome de parto prematuro les podíamos colocar hasta un diazepam. Entonces, imagínate, estamos casi bajándole la ansiedad y casi durmiendo una paciente que tiene contracciones, porque a lo mejor puede ser que parte de esas contracciones tenga un factor emocional, y está súper también descrito en la literatura el estrés como gatillante eventualmente en algunos casos de parto prematuro. Pero la verdad es que el suero fisiológico va, administroselo tranquilamente, incluso algunos va asociado con algún antiespasmódico tipo Viadil también, a ver si a lo mejor con eso la musculatura un poco relaja, pero en la práctica el concepto es, yo dejo a la paciente en observación en la medida que yo me voy a quedar más tranquilo, porque también mandarla para la casa tampoco es un pecado, siempre y cuando no tenga ninguna otra patología, pero si la idea también por cosas de sanidad mental, dejarlo un tiempito, yo creo que un suero fisiológico andaría muy bien. Gracias, Giorgio. Me voy con Javier Nieto. Hola, doctor. Javier, ¿y valdrá la pena pedirle examen a una paciente así o no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes tú? Yo sí le pediría examen, orientados a buscar igual, a descartar la causa infecciosa, a pesar de que sea una amenaza de parto prematuro. ¿Y qué examen le pediría a la paciente? Un hemograma,
con un recuento de glóbulos blancos, una PCR, una C reactiva, y un sedimento, para buscar foco urinario. Perfecto. ¿Y si te salen alterados los exámenes? PCR alta, leucocitos altos, ningún otro foco clínico. O si la paciente me hace fiebre, por ejemplo, y de repente llega y está con fiebre, no tiene ningún otro foco, solamente contracciones. A lo mejor el cuello no está corto, pero tiene contracciones, parámetros. ¿Cambiaría en algo tu conducta? Sí, se cambiaría. Tendría que ir a revisar si la paciente cumple con los criterios de GIPS para una colonitis clínica. ¿Ya? Y en ese caso, si es que tuviese una infección, una infección obstétrica, habría que pensar que el parto va a progresar, como probablemente. Perfecto. Oye, ¿y la Pilar? ¿Está por ahí la Pilar Salas? Sí, doctor, estoy acá. Ya, Pilar. Oye, y si la paciente tiene riesgo de coriomenitis, ¿cómo podríamos un poco, o tiene sospecha de una infección transniótica, qué más podríamos hacer un poco para confirmar quizás nuestra sospecha? Realizar una amniocentesis. Una amniocentesis. ¿Y qué le vamos a ver en la amniocentesis? ¿Qué es lo que buscamos ahí? Bueno, se hace como un gram, se ve la glucosa, se busca un patógeno. ¿Ya? ¿Tiene buen rendimiento? Si yo estoy sospechando que una paciente tenga una infección intramniótica y yo le voy a hacer una centesis, ¿tiene buen rendimiento la amniocentesis como para diagnosticar infección intramniótica? No mucho. No mucho. ¿Y por qué no mucho? ¿Por qué le tiene poca fe a usted? Pero es que, por ejemplo, si es una paciente que ya está con membranas expuestas, es altamente probable que se encuentre con algún tipo de infección. ¿Ya? Pero nuestra paciente no tiene las membranas expuestas, solamente consulta por contracciones. La paciente no tiene modificaciones cervicales, de hecho estábamos incluso pensando en darla de alta, pero de repente hizo fiebre, ya le pedimos los exámenes, yo estoy de acuerdo con el Javier, entonces le pedimos blanco, PCR, sedimento, y nos llamó la atención de que tiene una PCR alta y no blanco alto. Entonces la examinamos nuevo, no tiene leucorrea, no tiene pus saliendo por el óseo, la paciente está ahí con 38, no, tampoco está tan taquicárdica, como que tenemos la duda a lo mejor. ¿Alguien del grupo que quiera hacer algún comentario con lo que estamos hablando? ¿De por qué la amniocentesis a lo mejor no es tan buena? ¿O si es buena? Es por el tipo patógeno que generalmente causa las infecciones intramnióticas. ¿Y cuáles son los principales patógenos? Así que los nombres específicos no los sé, pero son patógenos intracelulares que no se pueden cultivar como fácil. ¿Alguien se sabe los nombres? Por lo menos tírense dos. Ureoplasma y micoplasma. Ureoplasma, micoplasma, ¿cierto? ¿Ya? Y son intracelulares, por tanto, obviamente los rendimientos son distintos, ¿ya? Si uno está buscando en realidad con la amniocentesis que me dé un cultivo positivo, la verdad es que va a ser bien anecdótico que salga positivo. Lo que uno busca básicamente con la amniocentesis es tratar de evaluar signos indirectos de infección. Por eso es que uno le pide la glucosa y los leucocitos, ¿ya? ¿Y qué es como más sospechoso de infección? ¿Que tenga la glucosa alta o la glucosa baja? Baja. Baja. ¿Y por qué baja? La Porque la inflamación no es que está fácil.
¿Cómo? Porque la inflamación no deja que la glucosa esté como en el líquido amniótico, como lo que pasa a nivel cerebral. Con la ¿Qué es lo que hace? mielitis. ¿Se la manda a otro lado? ¿La destruye? O sea, es que igual es una molécula grande, tengo entendido. Entonces se acumula afuera. En términos súper simples, doctora, pero ¿de qué se alimentan las bacterias? De glucosa. Porque De la glucosa. utilizan la... Por tanto, si yo tengo una muestra del líquido que sea, y yo tengo microorganismos, ¿qué van a hacer los microorganismos con la glucosa? La van a utilizar. ¿Ya? Por eso que es importante, y de hecho es como de los marcadores un poco más específicos de infección, la glucosa baja. ¿Ya? Así que ahí ya podemos entrar un poco a discutir de qué utilidad va a tener la amniocentesis en estos casos, porque estamos viendo que la cosa no es tan simple. La amniocentesis también es un procedimiento invasivo, tiene un riesgo bajo, pero de 1% de complicaciones, de rotura prematura de membrana, incluso de desprendimiento. Entonces tampoco se la vamos a andar ofreciendo a todo el mundo la amniocentesis, pero ya estamos dando cuenta que la amniocentesis es una herramienta que tiene una utilidad limitada. ¿Ya? Bien. Entonces, resumiendo un poco, si yo tengo una paciente, doctores, que aunque tenga contracciones y tiene un cuello de más de 25 milímetros, vamos a pensar que esa paciente tiene bajo riesgo de parto prematuro. Si la paciente no tiene otros factores, no tiene fiebre, no tiene flujo de mal olor, no está consangrado, ninguna de esas cosas, tranquilidad, si quiere, ¿no es cierto?, pídale los exámenes, colóquele su suerito. Lo más probable es que en un par de horas a la paciente se le pasen las contracciones, y si, bueno, sigue teniendo contracciones, vuelva a medirle el cuello. Si su cuello sigue más de 25 milímetros, lo más probable es que sea transitorio, así que la paciente no tiene indicación de nada más. Nada más. ¿Ya? Ya, doctores. Gracias, entonces, con el grupo 2. Bien. Nos vamos con el grupo 3. Vamos a llamar... Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta de lo que hablaba recién? Sí. Es que leí en la guía perinatal algo que no me quedó muy claro, que ¿Ya? dice que los amenazas de parto prematuro con ¿Ya? membranas íntegras no se benefician de antibióticos en el caso de infección intraamniótica. Ya. Es algo que es discutible, pero Ya. hagamos dos distinciones. Primero, los antibióticos están súper estudiados para membranas rotas. Ujú. ¿Ya? Si yo tengo una paciente que tiene síntomas de parto prematuro, que al final de cuentas dejémosle que la paciente tiene contracciones, Ya. ¿ya? Si tú el día de mañana a esa paciente, por la razón que tú seas, le haces una amniocentesis, que la amniocentesis te da positiva para una infección intraamniótica, ¿ya? Porque aquí no estamos hablando de coronitis, igual la coronitis, el diagnóstico es clínico. Sí. No puedo hacerlo incluyendo sin hacer amniocentesis. Por tanto, aquí estamos hablando, es como hacer una diferencia entre una cistitis y una bacteriuria asintomática. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo el día de mañana tengo en ese escenario una paciente que tiene una infección intraamniótica, la verdad es que la evidencia que diga que los antibióticos van a mejorar o van a cambiar el cuadro clínico es bien pobre. Primero porque son pocos casos. Por tanto, los estudios que hay tienen un N extremadamente reducido. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, en el contexto de una paciente que no tiene o tiene síntomas de parto prematuro, pero que no tiene membranas rotas, si los antibióticos se benefician, la respuesta es que no se sabe. Dejémoslo así. ¿Ya? Hay algunos estudios que dicen que esa paciente igual hay que tratarla. De hecho, hay algunos esquemas que se utilizan. ¿Ya? Pero habitualmente ese grupo de pacientes tú ya estás sospechando que puede tener otra cosa. Por ejemplo, te voy a poner el siguiente ejemplo. A las pacientes que se les va a someter a un cerclaje, ¿ya? De manera semielectiva, por ejemplo, yo puedo colocarle un cerclaje a una paciente que tiene un cuello extremadamente corto, casi con exposición de las membranas, ¿ya? Y yo me voy a animar a hacerle un cerclaje, y a esa paciente yo le voy a hacer una amniocentesis, porque como tiene el cuello un poco más corto, dentro de las posibilidades está que tenga una infección, y la pincho y sale positivo. En ese grupo de pacientes que ya tienen cuellos más cortos, en el cual el riesgo de parto prematuro es mayor, pudiese ser beneficioso
la administración de antibióticos. Pero para que nos quedemos con la idea de que los antibióticos son muy útiles en la RPM y que su uso en pacientes con membranas íntegras y sobre todo aquellas que tienen bajo riesgo de parto prematuro no está estudiado, no se sabe si aumenta. La verdad es que no hay evidencia ni a favor ni en contra, pero a uno tiene que entender también que son pocos casos, por tanto nunca va a haber una evidencia tampoco tan robusta porque nunca vamos a encontrar tantas pacientes que tengan infecciones intramnióticas diagnosticadas por cultivo dentro de todo, ¿ya? Así que como digo, no, a los pacientes que tienen cuellos largos, que tienen contracciones o poquitas, no hay que dejar el antibiótico, no tiene ninguna importancia, excepto que la paciente tenga o una RPM o tenga una coriomionitis clínica. Ya. Ahí siempre hay que administrar antibióticos, ¿ya? Ya, súper, gracias. Entonces, doctores, seguimos con el grupo de los, ¿cómo le podemos llamar? Son como feo híbridos, ¿no? ¿Está bien? Ya, los nómades, mejor, ya. Grupo 3. Entonces todos prendamos el micrófono, grupo 3. Vamos con el grupo 3, entonces, doctores. Caso 3. Esta es una paciente multípara de 3. Tiene 3 partos anteriores, todos de término, ¿ya? Cursando un embarazo de 29 más 4 semanas, sin antecedentes mórbidos de importancia. Embarazo hasta ahora fisiológico. Consulta en huevo por dolor abdominal. La paciente lo describe como dolor de ovario. O sea, es como, semiológicamente, va a pensar que sean contracciones, y se asocia a un sangrado genital escaso, mucho menos que una regla, ¿ya? La paciente tiene un ciclo vital estable, le hicimos una especuloscopía que está normal, tiene un poco de flujo, pero antiguo en relación al canal vaginal, no tiene sangrado activo por el OCE, y la monitorización muestra dinámica uterina 5 en 10, ¿ya? Como ya tenemos absolutamente claro que para evaluar el riesgo tenemos que hacer una cervicometría, se la hicimos, y nos dio un cuello de 10 milímetros con Fanelin. Felipe, no, perdón, voy primero con Diego. Diego Aragón. Aquí estoy. Diego. ¿Sabes lo que es el Fanelin? Sí, es como la protrusión de las membranas hacia adentro del canal. ¿Y es bueno o malo que tenga Fanelin? Es malo, es un indicador de posible parto prematuro. ¿Cierto? Si bien es cierto que la cervicometría, la longitud por sí sola ya es un potente factor de riesgo, pero hay muchos autores que dicen que el Fanelin también es un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué te hago el comentario? Porque cuando uno determina que el cuello es corto, hay 2 formas que el cuello se puede acortar. Uno es que el cuello como que se borre, como que desaparezca, o lo otro es francamente que ese cuello se empiece a acortar porque como que se empieza a dilatar de adentro para afuera. ¿Me entienden? Entonces, esa dilatación, ese cuello como que se va abriendo, va cediendo, habitualmente se ve en la ecografía como imagen de embudo, como dice el doctor, que es el tema del Fanelin. Entonces, el Fanelin también es un marcador de riesgo de parto prematuro. Cuando vemos una paciente, habitualmente el Fanelin se asocia a un cuello corto. Es raro que uno encuentre un Fanelin solo y el cuello esté normal, pero el Fanelin es como un signo de alerta, sobre todo cuando los cuellos son un poquito más largos, en el cual uno dice, puede que esto con el tiempo cambie más o menos rápido. ¿Ya? De hecho, a las pacientes, cuando tú le haces la cervicometría, si tú le haces, ¿no es cierto?, al mismo tiempo una maniobra Valsalva, puede que incluso se te acorte más el cuello, básicamente porque el Fanelin que puede tener la paciente va avanzando. ¿Ya? Entonces, Diego, con 10 milímetros, ¿cuál es la probabilidad de parto en las próximas 48 horas? Tienes una cifra. Más del 50%. Más del 50% de esos, doctor. Ya, gracias. Vamos con Alejandra Araya. Hola, doctor. Alejandra, ¿cuál es la probabilidad de parto? Ay, le voy poniendo de todo, les digo el segundo nombre, Karin, perdón. Karin, ¿cuál es la probabilidad de parto de una paciente que estando con contracciones tiene 10 milímetros de cuello en las próximas 48 horas? El doctor Diego dijo más de 50. Yo opino lo mismo. Diría que más de 50. Sí. Perfecto. O sea, esta paciente, estando en Chañaral, ¿la mandamos para la casa?
No. Bajo ninguna circunstancia. Imagínense que va a llegar a tener el parto de 29 semanas Chañaral, le va a llegar a usted también, porque usted va a tener que hacer de todo, así que aparte va a tener que reanimar después a un recién nacido de 29 semanas, así que es también una razón bastante potente para esa paciente manejarla bien, ¿ya? Entonces, si volvemos al gráfico, de nuevo nos vamos con las flechas, las barras blancas, que era la probabilidad de que la paciente tuviese un parto en las próximas 48 horas. Y dijimos que tenía 10, o sea, estaríamos acá, entre 9 y 11, y por tanto aquí tendríamos casi un 30% de riesgo. O sea, independiente, doctores, que a lo mejor no le hayamos chuntado al valor, pero es significativo, es importante, ¿ya? Y aquí el otro gran mensaje que uno tiene que dejar es un poco que si esa paciente tiene riesgo alto de parto prematuro en el contexto de una guagua que tiene 29 semanas, ¿de qué se beneficia, doctora, que yo le administre a esa mamá antes de nacer? Maduración corticoidal. De corticoides, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, la cervicometría, dentro de un montón de cosas, me define un poco a mí cuáles son las pacientes que yo le voy a administrar corticoides y cuáles son las que no. ¿Me salió que alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hablar? Yo, doctor, tengo una duda. Dígame. Por Pero ejemplo, no, pues usted tiene el micrófono prendido, así que puede hablar. Ya. Es que, por ejemplo, ya, tenemos las probabilidades de parto prematuro en base a la cervicometría, ¿cierto? Ya. Pero si a eso le agregamos el funneling, ¿se añaden esas probabilidades o sea, como... Pudiese ser quizá un poco más, pero quédate con la idea básicamente de la longitud del cuello. La longitud del cuello es lo que está estudiado, que estadísticamente te da a ti una probabilidad de riesgo, más que el funneling, porque el funneling también hay que definirlo. ¿Cómo yo defino operacionalmente un funneling? Que también es un tema, porque uno dice, ah, la B, pero es una forma, yo tengo que tener algo más objetivo de definirlo, ¿ya? Algunos dicen que es como el cambio del área del orificio cervical que supera el 30%, entonces ya es un poco más complicado de poder definirlo, pero quédense con la idea de que el funneling por sí solo también es como un signo de alarma. O sea, el día de mañana tiene una paciente que tiene un cuello a lo mejor de 20 y tanto, 26 milímetros, pero tiene funneling, ya, tómenlo ahí con calma, ¿ya? Esto se considera también, como digo, un marcador de riesgo, como por ejemplo también lo es la presencia de fibronectina. Nosotros no vamos a hablar de fibronectina hoy día porque no tenemos fibronectina, nos ocupa en Chile la práctica clínica, así que no tiene mucho sentido, pero también, desde el punto de vista académico, es un marcador de riesgo. Si yo el día de mañana tengo una paciente que tiene un cuello que no está tan corto, pero tampoco es tan largo, pero tiene fibronectina positiva, la literatura dice, oiga, esa paciente igual tiene mayor riesgo y por tanto, manéjela con un poco más de agresividad, ¿ya? Entonces, quédense entonces con la idea de que más o menos un 30%, por tanto, también uno esto lo tiene que mirar desde otro punto de vista, muchachos, o sea, a pesar de que uno encuentre el cuello corto, igual hay una posibilidad de que finalmente el parto no ocurra, así que tampoco hay que ser, si hay que tener respeto, pero tampoco hay que ser tan alarmista, por eso que esa paciente, con mayor razón, la que tenía 32 milímetros, no hay que hacerle nada, hay que dejarla tranquilita, ¿ya? Porque obviamente esa paciente, el riesgo es anecdótico o se acerca a cero o prácticamente inexistente, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Me voy con Patricio Lara. Ya, aquí estoy. Patricio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ya, Patricio, ¿cuál sería entonces la conducta más adecuada para este caso? Vamos, receta de cocina. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, como tenía síntomas de parto prematuro, lo más adecuado sería hospitalizar a la paciente para realizar las maniobras de tocolisis, de maduración corticoidal. Tocolisis para poder tener una maduración corticoidal adecuada, darle la fluidoterapia y mantener la observación para evaluar la progresión de si es que continúa un trabajo de parto. Perfecto. Doc, ¿y por qué yo le administro tocolisis a esta paciente? ¿Cuál es el objetivo de la tocolisis? El objetivo de la tocolisis es asegurar, entre comillas asegurar, que actúen los corticoides, porque la dosis de corticoides igual tienen que, desde el inicio, cuando yo le doy los corticoides, la acción completa debería estar en 48 horas. Entonces tengo que asegurarme con los tocolíticos de que se llegue hasta las 48 horas, por lo menos, para que actúe sobre el feto, con la maduración y disminuya
los síndromes y todas las cosas que hacen los corticoides. Entonces, resumiendo, hospitalización, tocolisis, corticoide, fluidoterapia, observación, exámenes, ¿cierto? Claro. Perfecto. Gracias, Patricio. Me voy con Benjamín Pong. Claro. Benjamín Pong. Sí. Benjamín, sigamos con los tocolíticos. ¿Los tocolíticos disminuyen el parto prematuro? ¿En qué sentido? ¿De que disminuye la tasa de parto? Yo te dije lo siguiente. Los tocolíticos disminuyen la tasa de parto prematuro. ¿Qué es lo que me dirías tú? No. ¿Por qué no? Porque tu no fue categórico. Sí. Entonces está acordando que en la diapositiva salía que no, pero no me acuerdo por qué, pero ¿por qué no? Porque el doctor recién lo dijo. Pero uno tiene que volver a digerir lo que dijo el doctor recién, el doctor Lara, Patricio. Cuando yo digo tasa de parto prematuro, en la práctica, ¿qué es lo que estoy diciendo en términos operacionales? Tasa de parto prematuro. Que disminuye la cantidad de mujeres que está con trabajo parto, o sea, perdón, con síntomas de parto prematuro que llegan efectivamente al parto. No lo disminuye porque sí se utiliza para el tiempo de los tocolíticos, pero no sé cuál es el mecanismo por el cual no disminuye la tasa. Pero imagínate, yo te diría definición de tasa de parto prematuro. ¿Qué es lo que tú defines? Así como epidemiológicamente hablando, tasa de parto prematuro. La cantidad de embarazadas que tienen un parto antes de las 37 semanas. Perfecto. Entonces, la pregunta es, yo imagínate a esta paciente que yo le estoy administrando un medicamento, que es un tocolítico, a las 29 semanas, para frenar las contracciones. La pregunta es, ¿esa paciente igual tiene igual va a tener un parto prematuro de tener parto prematuro? ¿O puede ser que si yo le administro los tocolíticos a las 29 semanas, esa paciente llegue a término? No. Esa es la pregunta. No va a llegar a término. ¿No es cierto? No, porque no se va a modificar su riesgo. Entonces, al final, volvemos a hacer el mismo hincapié. ¿Para qué yo ocupo los tocolíticos? ¿Qué es lo que yo estoy buscando cuando le administro los tocolíticos a un paciente? Ganar el tiempo para que los corticoides hagan su acción. Exactamente. Entonces, los tocolíticos, doctores, siempre tienen que ir de la mano de los corticoides. O sea, yo le administro tocolíticos a una paciente no porque lo que yo esté buscando es que la paciente no tenga un parto prematuro. Lo que yo estoy haciendo es ganar tiempo, es latencia para poder administrar los corticoides. Porque los corticoides, de alguna forma, sí van a cambiar un poco el pronóstico dentro de todo, sobre todo desde el punto de vista neonatal. Entonces, acuérdense siempre eso, doctores. No tiene sentido nunca dejarle tocolítico a una paciente solo si la paciente no tiene indicación de corticoide. Si la paciente no tiene indicación de corticoide, entonces usted nunca ocupe tocolítico, porque no tiene sentido. Los tocolíticos siempre van a ir de la mano de los corticoides. ¿Para qué? Para asegurar que los corticoides sean administrados. O sea, yo me estoy poniendo en el caso de ganar 48 horas para completar el pulso esteroidal. ¿Estamos? Bien. Sigo entonces con Felipe Azola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. Ya, doctor, estamos hablando de corticoides. Todos ya estamos diciendo que son maravillosos. ¿Para qué sirven los corticoides, doctores, en una paciente o un feto que van a ser con menos de 34 semanas? Al grano. Sirven para la maduración pulmonar, para lograr que se madure el sistema. Ya. ¿Y cuál es el outcome cuando llego a maduración pulmonar? ¿Cuál es el outcome que yo quiero prevenir? Evitar que se produzca un síndrome de distrés respiratorio o una enfermedad de membrana hialina por falta de sustancia pulmonar. Sobre todo los severos, que son de las causas más importantes, ¿no es cierto?, que se asocian a la morbilidad neonatal. ¿Qué otra cosa más? Disminuye entonces el riesgo de distrés respiratorio. ¿Qué otra cosa más? Y lo que había dicho de la enfermedad de membrana hialina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tiene? ¿Qué otro beneficio? A ver. Bueno, junto con eso, obviamente se
se intenta prevenir, o sea, disminuir la mortalidad. Y también, ¿cómo se llama? La incidencia o presentación de una enterocolitis necrotizante. Perfecto. O sea, tenemos hartas cosas buenas de los corticoides, ¿cierto? Bien, me quedo con la María Soledad. ¿Comas? Yo, Ya, doctora. Entonces, ¿y cuánto demoran los corticoides en hacer efecto, doctora? el curso de corticoides completo 48 horas, que en el fondo son las 2 dosis separadas por 24 horas. Perfecto. Y si el día de mañana yo tengo una paciente que tiene estos mismos 10 milímetros, que le estoy colocando tocolíticos, que le coloqué corticoides, pero nació a las 12 horas la guagua, lamentablemente, no fue mal. Igual es bueno. ¿Le habrán servido los corticoides o no? Sí, o sea, igual hay que darlo porque habíamos visto que aunque pasen 6 horas ya se disminuía la mortalidad y si pasan 12, creo que disminuía hasta un 50% la mortalidad. Entonces eso también, doctor, es algo que uno tiene que grabarse. Que independiente que el tratamiento con corticoides dura 48 horas, el efecto parte antes, ¿ya? Por tanto, si uno a veces piensa no dejarle corticoides porque no sabe si va a alcanzar las 48 horas, la verdad es que piénselo 2 veces porque el punto de vista de la medicina basada en la evidencia dice que ya desde incluso hasta las 3 horas al menos pudiese haber ya algo de efecto, ¿ya? Así que siempre hay que administrar los corticoides, ¿ya? Entonces, resumiendo un poco, en la paciente que tiene un cuello de menos de 25 milímetros, en el cual nosotros definimos que esa paciente ya su riesgo de parto prematuro no es 0, sino que ya empieza a ser un poco significativo. En este caso, que estamos hablando recién, con un cuello de 10 milímetros, un riesgo casi de un 30%, hay que ser agresivos y activos en el manejo, ¿ya? Entonces aquí significa hospitalizar a la paciente, administrarle suero, colocarle corticoides, tocolítico y exámenes, ¿ya? ¿La Micaela está por ahí? Sí, hola, doctor. Micaela, ¿y qué medicamentos tú conoces para que podamos administrar para hacer tocolisis? ¿Qué es lo que te ha tocado ver? De primera línea, o sea, en el hospital no lo tienen, el nifedipino. Ah, pero no ventilemos esas cosas, autora, esas cosas son parte de... Qué feo No, es pero decirlo, lo han tengo pedido, respeto. lo han No pedido tenemos. en el extra sistema lo han pedido. Y lo Claro. lo que me dijeron que usaban era fenoterol, que es la segunda línea. Perfecto, imagínate que tú tienes nifedipino en Chañaral, porque créeme que en Ya. Chañaral va a haber nifedipino, eso te lo aseguro. ¿Cómo lo administras? Vía oral, le doy ¿Ya? primero una dosis de 20 miligramos y ¿Ya? la puedo repetir cada 20 minutos hasta por 3 veces. Perfecto. Oye, ¿y cómo actúa el nifedipino, teóricamente? ¿Por qué funciona? Creo que es un bloqueador de los canales de calcio. ¿Ya? Sí. Entonces inhibiría esta contracción descendente de la dinámica uterina para evitar que se siga produciendo las modificaciones cervicales y todo lo que conlleva la vida final del parto. ¿Y qué tiene que ver el calcio con la contracción muscular? Porque el calcio se utiliza para generar, en el fondo se va a liberar calcio cuando del retículo sarcoplásmico para que se genere la contracción del músculo. ¿Y el calcio a qué se une? ¿A qué otra molécula se une para...? A la actina y la miosina, ¿no? Antes de eso. Ay, no sé. Soy ginecólogo, pero algo sé de biología también. Tampoco sé, no. Ay, no sé, doctor, me pillo. La calmodulina. No se olviden de la calmodulina. ¿Ya? Entonces la calmodulina es la que empieza ahí a modificar, fosforilar ciertas cosas, y otra de esas cosas es la fosforización de la actina, miosina y todo eso. ¿Ya? Así que ese es como el mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver que en el nifedipino pueden haber varias recetas de cocina, todas son buenas, apréndase una. Una es famoso 20 cada 20 por 3, que significa en la práctica que tú estás evaluando la respuesta,
Si con 20 miligramos a la paciente se le pasa las contracciones, la verdad es que no tiene sentido volver a colocarle 20 miligramos más, sino que pasamos a la mantención, ¿ya? Y la mantención también, hay varios recetas de cocina, algunos hablan de 20 miligramos cada 8 horas, nosotros en la práctica ocupamos 10 cada 6, que es como lo que se ocupa mayormente en la realidad local, pero, insisto, son recetas de cocina, todas válidas, hay que prenderse una, y con esa, ¿no es cierto?, uno hacerla andar, ¿ya? Y me queda el Andrés Jalil. Hola, Doc. Ya, Doc, entonces, presénteme al paciente, porque me imagino que me la va a derivar, porque usted se la quiere quedar ahí en Chañaral, con 30% de riesgo de parto prematuro, en Chañaral. ¿Qué se refiere como que, cómo presentar la paciente? No entendí. ¿La deriva o no? Yo estoy en Copiapó. Yo soy el ginecólogo de Copiapó. Entonces, la matrona va a estar ahí un poco desesperada porque la paciente hay que trasladarla. ¿Usted la trasladaría o no la trasladaría? Con contracciones. Sí, 10 sí milímetros de cuello. Acuérdese, usted está en un hospital tipo 4, así que si le sale la guagua a usted la tiene que reanimar. Aparte va a tener que reanimar un recién nacido de 29 semanas. Claro, es que lo primero que hay que hacer en ese caso es como pensar si es que existen los recursos como dentro de mi hospital para poder atender ese parto en las mejores condiciones. Como... Ya. ¿Los tiene o no los tiene? En Chañaral, sí. Yo diría que no, porque no hay ginecólogo y no estoy, ni siquiera sé si hay anestesia, no sé si... O sea, por eso digo, si usted el día de mañana le quiere colocar una anestesia a una paciente, va a ser un mismo de su general son amigo que hizo una capacitación, su famoso mes por año en algún hospital base, y a lo mejor le dice, pucha, yo te podría poner una raqui, pero más que eso no sé. Igual en este caso me parece prudente poder realizar un traslado siempre y cuando se realicen primero las medidas activas, en este caso la maduración, iniciar maduración, más los tocolíticos. De alguna manera ahí gano tiempo y además ya comienza la maduración, entonces ya en el fondo gané tiempo en adelantar la maduración pulmonar. Y ahí presentaría al hospital de referencia, en este caso Copiapó, que hay una paciente que está con una cervicometría con cuello corto, en este caso, bueno, con funneling, que está con síntomas de parto prematuro y que ya se realizaron las medidas más importantes que, no sé, que le pasamos nifedipino, le pasamos, le dimos la inyección intramuscular de corticoides, está con fluidos, y es como la mejor forma en que podría como trasladar a la paciente en ese sentido. Ya, entonces resumiendo, doctor, yo estoy de turno y usted me presenta al paciente, rápido, en 1 minuto. ¿Cómo me lo presentaría? Ya. Hola, doctor Vicelja. Lo llamo del Hospital de Chañaral. Tengo una paciente multípara de 3 que tiene un embarazo de 29 más 4 semanas, que consultó por dolor y con un sangrado escaso. Y se confirmó que tiene monitoreo de 3 contracciones, 5 contracciones en 10 minutos, o sea que está con contracciones y que tiene un cervix corto, por lo tanto una paciente de alto riesgo para parto prematuro. Por lo tanto, iniciamos medidas activas en este caso, de fluido, más la tocólisis, la maduración corticoidal. Y la vamos a enviar para allá, para que la puedan manejar como en un hospital de mayor complejidad. Perfecto. ¿No es cierto? Suena bonito. Del día de mañana yo estoy y usted me llama de turno, ¿no es cierto? Me presenta paciente. No tengo nada más que felicitarlo. Supo, ¿no es cierto?, diagnosticar el caso, lo manejó adecuadamente, supo valorar el riesgo de la paciente, supo entender también que esa paciente no puede estar en su hospital porque es una paciente de riesgo, y por tanto la tiene que derivar. Entonces el día de mañana usted va a presentar a la paciente así, yo estaría muy conforme, me gustaría, ¿no es cierto?, que el día de mañana todos lo hicieran de la misma forma. Entonces el paciente estabilizada, con su dosis de betametasona, ¿no es cierto?, con tocolisis andando, y obviamente el resto ya es pega de nosotros de especialidad. Bien, doctores, entonces voy a volver con los que me faltaron, porque me faltaron algunos del grupo 1, ¿ya? Entonces, de los del grupo 1, y a lo mejor algunos rezagados que le voy a dar una segunda oportunidad,
Vamos a resolver el caso 4, sí. Una duda ¿le puedo hacer una pregunta del caso anterior? Sí, dígame. En el caso del paciente que se deriva, a ella, si se le da nifedipino, ¿se dan las primeras 3 dosis que son cada 20 minutos y luego se deriva o se luego de la primera? Siento que creo que era como 4 horas el hospital más cercano. Son 3 horas. Mira, una posibilidad, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo haría siendo el médico que está allá, yo le daría la indicación a la matrona, que ella, o al paramédico, la idea siempre que si tú vas a derivar a una paciente la mandís con matrona, ¿ya? Porque en el peor de los casos, si ocurre el parto, obviamente las matronas tienen la capacidad técnica un poco de atender el parto, y ustedes saben que las matronas también saben de neonatología, así que teóricamente una matrona debiese también saber un poco de reanimación neonatal, como también cualquier médico nosotros debiese saberlo, ¿ya? Entonces, yo creo que depende. Si tú tienes una ambulancia dentro de todo disponible, con 20 miligramos, bien, y le das la indicación a la matrona de que si en 20 minutos más la paciente sigue contracciones, le administra los otros 20, y si es necesario los otros 20 más, ¿ya? Pero acuérdense que este asunto de los 20K20 es evaluando la respuesta, ¿ya? No se queden con la idea que siempre hay que administrar 60 miligramos de nifedipino de entrada. Acuérdense que nifedipino, 60 miligramos, no es tan poco, ¿ya? O sea, le vamos a administrar en una hora 60 miligramos, hay que hacerse la idea que puede haber efectos adversos, sobre todo un poco de vasodilatación. Entonces, yo creo que, Doc, depende un poco de tu ambulancia, pero si está todo bien, no te retrases con eso, ¿ya? Lo digo, por último le da las indicaciones, lo importante es que entender que esa paciente, si lo necesita, hay que darle una nueva dosis en 20 minutos más. Es un medicamento oral, la verdad es que se lo puede administrar cualquiera, no tiene ninguna complejidad, ¿ya? Gracias. Ya, entonces me quedan los de rezagado del grupo 1, así que todos los que no han respondido que prendan el micrófono, y si me queda alguno, a lo mejor le doy alguna repechaje a alguno de los que contestaron recién. Ya, entonces vamos con el último caso 4. Es una paciente multípara de 1 que tuvo antecedentes de un parto prematuro a las 32 semanas en su parto anterior, ¿ya? Espontáneo, ¿ya? Es usuaria de progesterona vaginal, o lo mismo porque tuvo antecedentes de un parto prematuro previo. Se encuentra cursando un embarazo de 31 más 2 semanas. Y consulta por un cuadro de dolor abdominal en hipogastrio asociado a sangrado genital escaso. Dentro del examen, bueno, a la paciente se le hizo una monitorización que tenía contracciones 5 en 10 minutos, y la matrona que estaba ahí de turno la tactó, y tiene un cuello central, blando, 100% borrado, con 3 centímetros de dilatación, membranas íntegras, y la presentación es una presentación cefálica y está alta. Me voy con Josefina Méndez. Acá estoy. Ya, Josefina, hablemos de riesgo. ¿Qué tanto riesgo tiene esa paciente de tener un parto en las próximas 48 horas? Bastante alto. Bastante alto, ¿cierto? Si yo te hago la pregunta, ¿esa paciente está en trabajo parto o no Sí. está en trabajo parto? En trabajo de parto porque tiene dinámica uterina significativa. ¿Ya? Tiene el cuello 100% borrado y tiene más, o sea, tiene 3 centímetros de dilatación. Más de 3 centímetros de dilatación. Perfecto, o sea, uno está visualizando que lo más probable es que esa paciente avance, ¿no es cierto? ¿Cuál tú crees que sería el manejo más apropiado en este caso? Seguimos en Chañaral, 32, 31, 32 semanas, la guagua está de cabeza, 3 centímetros de dilatación. O sea, en este caso haría un manejo activo. Y ¿Ya? igual me entra la duda, porque yo intentaría hacer una tocólisis, aunque sea una contraindicación como relativa. ¿Ya? ¿Por qué sería contraindicación relativa, doctora? O sea, como una caso? dilatación de más de 3 centímetros es contraindicación relativa de tocólisis. ¿Segura? Así lo leí yo. ¿Y dónde leyó eso? Que Lo dijeron en la clase el año pasado. ¿Lo dije yo? No sé, ¿estás leyendo? ¿O no? Sí. No creo que haya sido palabras, pero no, reconozco que es un tema controversial, por eso que yo le digo, depende un poco de que si uno
La pregunta es, ¿esa paciente que está con 3 centímetros necesariamente está en trabajo parto? Usted me dice que sí, yo creo que estamos ahí. No O sé sea, si yo a lo igual haría mejor, la tocolisis. ¿no es cierto? O sea, Ujú. si tú le dices, ¿te está contraindicada? No depende. ¿Cuál sería el beneficio de yo administrarle la tocolisis en este caso a esta paciente? O sea, para alcanzar a hacer la maduración corticoidal. O sea, te está poniendo también en el caso que en 48 horas la paciente todavía está embarazada. ¿Tiene fe con eso? No tanto, pero quiero pensar que a lo mejor los corticoides van a alcanzar a hacer algo de efecto en este caso. Usted quiere ganar tiempo con esta Sí. paciente. Y antes que lograr la maduración, ¿para qué sería bueno a lo mejor ganar tiempo con esta paciente? ¿En qué sentido? ¿Por qué sería importante esta paciente? ¿Qué es lo que va a hacer usted con esa paciente? Lo hospitalizo. O ¿La sea, hospitaliza? claro, y en este caso también, como mencionó uno de mis compañeros, como que me vería si tengo las condiciones para atender un parto en el hospital donde estoy, o si tengo las condiciones para alcanzar a trasladar a la paciente al centro de referencia. Entonces, si a lo mejor alcanzo, no sé, las 3 horas con la tocolisis, yo lo haría. Para llegar a Copiapó. Pero en eso, ¿usted piensa que en su hospital de Chañaral es un buen lugar para que nazca una guagua de 32 semanas? No. No, definitivamente no. ¿Ya? Porque probablemente usted no va a tener tampoco, a lo mejor incubadora hay, pero no, probablemente ventilación mecánica puede que no tenga, va a tener que ambucear la guagua. Y la verdad es que desde el punto de vista del manejo, sobre todo natal, igual uno tiene que entender que los partos prematuros también son partos, desde el punto de vista obstétrico, de mayor riesgo. Puede ser, por ejemplo, que una paciente de 32 semanas esté podálico y va a tener que atender un parto podálico de 32 semanas. ¿Ya? Entonces, también todo es más complicado. ¿Ya? Yo le recomiendo siempre, doctores, que sobre todo con menos de 34 semanas, si ustedes están en un hospital tipo 4, traten de lo posible de que esas pacientes no nazcan. ¿Ya? Ahora, el caso que yo les pongo un poco más dramático, en el sentido de decirle, pucha, lo que se está preguntando la doctora, ¿alcanzará a llegar la paciente en 3 horas? Si yo le voy a administrar tocolítico a la paciente, obviamente la primera utilidad que va a tener en este caso es para que ojalá primero la paciente llegue a su hospital de base. Eso es lo primero que yo me voy a poner como meta. Más que el hecho a lo mejor de ganar para los corticoides, porque la verdad es que estamos de acuerdo que quizás mucho tiempo no vamos a tener. De lo que ustedes han visto en preparto, lo que han pasado por preparto, una paciente que está con 3 centímetros hasta que tiene el parto, ¿cuánto se demora más o menos? Harto. No, depende igual si es multípara o nulípara. Pero más o menos, poco lo que es un Por lo valor. menos, por lo ¿Cuánto es menos lo que progresa una paciente promedio multípara en trabajo de parto? O lo mínimo, dejémoslo ahí. 1,2 centímetros la hora. ¿No es cierto? O sea, por lo menos 1 centímetro por hora. Entonces estamos pensando que a lo mejor esa paciente pudiese tener un parto por lo menos unas 6 a 7 horas más. Al menos. ¿Ya? Entonces, yo voy un poco jugando con eso, sabiendo cuál es la probabilidad que esa paciente tenga en el corto plazo el parto o no. Porque al final de cuentas, doctores, lo que es más importante que ustedes tengan presente es que lo peor que le puede pasar a esa paciente es que tenga el parto en la ambulancia. ¿Ya? O sea, lo ideal es que nazca en Copiapó. Lo menos, lo segunda o lo menos malo es que nazca en Chañaral. Lo peor es que nazca en medio de la nada, arriba de una ambulancia, una guagua de 32 semanas, y obviamente con una matrona que va a tener que ahí bancársela a la paciente y al recién nacido. ¿Ya? Entonces, depende un poco del cuadro, qué es lo que vamos a hacer. Yo estoy de acuerdo con la doctora en el sentido que esta paciente que tiene 3 centímetros, quizás a lo mejor, no tampoco, si bien se tiene altísimo riesgo de parto prematuro, pero puede que ganemos tiempo y por tanto, en estos casos, y yo les recomiendo que el día de mañana, si ustedes derivan a una paciente en trabajo de parto, igual déjenle tocolítico porque al menos van a ganar tiempo, al menos para lograr el traslado. ¿Ya? Gracias, Josefina. Me voy con Santiago, perdón. Doctor, ¿Alguien perdón. dijo? Sí. Una pregunta, ¿y cuánto tiempo uno podría ganar? Tal vez una respuesta relativa, pero más o menos, ¿cuánto uno estaría ganando con los tocolíticos en este contexto? Paciente 3 con ese nivel de Mira, hidratación. yo creo que nadie te puede responder esa pregunta porque los tocolíticos no están probados para trazar el parto, ¿me entiendes?
estamos viendo como otra cosa, pero yo creo que, siendo una opinión súper personal, yo creo que por lo menos un par de horas pudiese ganar si tú le administras tocolítico a una paciente. Definitivamente. ¿Ya? Así que, como digo aquí, lo que tú estás buscando con los tocolíticos, básicamente es ganar un poco más de tiempo para, en este caso, asegurar tu traslado. ¿Ya? Y también voy a hacer otro comentario, que a lo mejor también, como también les dije que los tocolíticos siempre debiesen ir asociados a corticoides, quizás, a lo mejor la excepción al caso sería a lo mejor una paciente que a lo mejor ya fue madurada, pero que igual llegó con trabajo de parto, y que a lo mejor el tocolítico a ella le permite un poco llegar a tu hospital de base. Si el día de mañana usted me dice, doctor, esta paciente ya está madurada, porque la maduraron hace 3 días, 4 días atrás, pero ahora está con contracciones y resulta que está con 3, 4 centímetros, y mándemela con nifedipina igual. Yo después se lo suspendo. Aquí la lógica es solamente ganar un poco más de tiempo, porque esa paciente sí se va a beneficiar de que ese parto ocurra en un centro terciario, claramente. ¿Ya? Por el tema, básicamente por el tema del manejo neonatológico. ¿Ya? El día de mañana a usted se le muere una reanimación, una paciente con un recién nacido de 30 semanas, la verdad es que usted va a hacer todo lo posible, pero todos tenemos claro que esa reanimación hubiese sido mucho mejor si hubiese sido en un hospital que cuente con los recursos y con los especialistas apropiados, ¿me entiende? Entonces aquí igual este asunto de ganar un par de horas a veces puede marcar la diferencia entre un recién nacido que anda bien y otro que ande mal. ¿Se entendió lo que quise decir o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces me voy con Santiago Ruiz. Acá. Santiago, ya, entonces la autora dice que le partamos con tocolíticos porque algo de tiempo ganamos. ¿Corticoide? ¿Le colocamos con 3 centímetros con contracciones? Sí. Perfecto, ¿no es cierto? Porque dijimos que al menos con unas 3-4 horas Sí. pudiésemos andar bien. Perfecto. ¿Qué más hacemos con esta paciente antes de derivarla? ¿Le administramos neuroprotección? Neuroprotección, me gustó eso. ¿Y qué es lo que podemos usar para neuroprotección? El sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio. Bien. ¿Le ha tocado ver cómo se coloca el sulfato de magnesio, doctor? Nunca, todavía. Todavía no. Ya. Usted sabe que nosotros lo ocupamos mucho para el tema de la preeclampsia, ¿cierto? Para prevenir las convulsiones y todo eso. Ya. ¿Y te sabe alguna receta de cocina de sulfato de magnesio? ¿Cómo se pudiese administrar para neuroprotección? Endovenoso con una dosis de carga de 4 a 6, en general, había leído 5, y después se deja una de mantención de 1 a 2 gramos por hora. ¿Y de cuánto son las ampollas, doctor, de sulfato de magnesio? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Porque no, ¿cuántas ampollas le voy a tener que que no puedo administrar? responder. ¿Ya? Bien. ¿Alguien sabe del grupo? De 2 De gramos. 1,25. 1.25. 2 gramos, 1,25, no sé. ¿Con cuál me quedo? ¿Quién está completamente seguro de lo que está diciendo? Ah, 1,25. 1,25 gramos. Y por tanto, si son 5 gramos, ¿cuántas ampollas tenía que administrarle? 10. 4. 10, chuta, que estamos... 4. Serían 12,5 gramos de... Ya, son 4. ¿Ya? Son 4. Y la idea es que esa dosis inicial uno la pasa entre 20 a 30 minutos. ¿Ya? Aquí, doctores, a diferencia de los corticoides, no está muy 100% establecido cuánto tiempo tiene que pasar como para que el mínimo de tiempo para obtener un beneficio. ¿Ya? Lo que está un poco consensuado es que idealmente siempre la carga y al menos, ojalá, unas 4 o 6 horas de mantención. ¿Ya? Con eso ya pudiese haber beneficio un poco desde el punto de vista neurológico. Oye, y voy a volver con Santiago. ¿Y cuál es el outcome que yo estoy buscando prevenir, Santiago, con el sulfato de magnesio? ¿Qué es lo que busco evitar? La parálisis facial. No, la parálisis cerebral, no facial. La parálisis de Bell. No. La parálisis cerebral. ¿Ya? Porque obviamente también las complicaciones desde el punto de vista neurológico son súper importantes y son terribles. O sea, en la práctica, cuando uno ve a una niñita, ¿no es cierto?, o cualquier persona, un recién nacido con parálisis cerebral, la verdad es que desde el punto de vista de su desarrollo psicomotor es tremendo. Entonces, la idea es, obviamente, que ayuda, ¿ya?
probablemente el efecto no es tan potente como los corticoides. Los corticoides hacen más cosas, ¿ya? El sulfato de magnesio es menos efectivo desde el punto de vista del número necesario a tratar. O sea, yo tengo que tratar a muchos más pacientes para lograr el efecto deseado. ¿Catalina está por ahí, la Catalina Soto? Sí, aquí. Catalina, ¿y cuántos pacientes yo debiese tratar a las 32 semanas con sulfato de magnesio para prevenir una parálisis cerebral? Más o menos. Como 70. Un poquito menos, como entre 40 y 60. ¿Ya? Entonces alguien me puede decir, bueno, son hartas pacientes para el beneficio, pero en la práctica, si uno lo ve, el hecho de evitar una parálisis cerebral, yo creo que claramente justifica el hecho de tratarlo a todos. ¿Y por qué aquí, doctora, le colocamos sulfato y a la niña que tenía 10 milímetros no le colocamos sulfato? Porque aquí el parto es como inminente, en cambio antes no era inminente todavía, entonces el sulfato de magnesio todavía no tendría como su momento de actuar. Entonces, doctora, del punto de vista académico, ¿cuándo estaría indicado el sulfato de magnesio? Cuando estemos en trabajo de parto. ¿Ya? Y si el día de mañana yo tengo una paciente de 35 semanas que es parto prematuro y llega con dilatación y está con las trabajo 32 de parto, más 6. 32 más 6. O sea, menos de 32 más 6 Con trabajo de parto. entrando a fase activa de trabajo parto. ¿Cierto? Perfecto, estamos absolutamente de acuerdo. Bien, gracias doctora. Me voy con Diego Toledo. Ahí estoy. ¿Pero usted ya habló ya o no? No, habló mi compañero Diego Aragón. Un compañero que se parecía a usted. Ya. Entonces, Diego, estamos organizando. La paciente está con 3 centímetros. Ya, tenemos que tratar de como sea de que llegue a Copiapó. Listo, le dejamos tocolisis, partió. Betametasona, ok. Sulfato de magnesio, bien. ¿Qué más? ¿O estamos bien? Yo le haría profilaxis antibiótica para estrepto grupo B. ¿Ya? Con penicilina. Con penicilina. ¿Cuál penicilina Sí. le dejamos? Es penicilina benzatina, ¿o no? No sé, usted me dice. O sea, son 5 millones de unidades de inicio. ¿Ya? Endovenoso. ¿Ya? Oye, Doc, ¿y por qué es importante el estreptococo grupo E en estos casos? Para evitar que se produzca sepsis neonatal por estrepto grupo B. ¿El estreptococo grupo B es importante dentro de las causas de sepsis neonatal? ¿O no es tan prevalente? Sí, de hecho se tiene que hacer screening a todas las mujeres embarazadas. ¿Ya? O sea, es de los principales agentes que produce entonces sepsis neonatal, ¿sí? De hecho, es el principal, ¿ya? Es el principal que produce muerte, básicamente. Por eso que es importante el tema del manejo y buscarlo, ¿ya? Entonces, doctor, en este caso, ¿cuál sería la indicación? Parece que el micrófono es un poquito fuerte. Eres tú que tienes el ambiente. Ahí sí. ¿Cuál sería entonces, como la autora me dijo recién, por ejemplo, el sulfato de magnesio y auto? Entonces hay que dejarle sulfato de magnesio en menos de 32 más 6 semanas a toda paciente que tiene riesgo alto de parto prematuro, que está entrando en fase activa de trabajo parto, le dejo sulfato de magnesio. ¿Cuál sería acá la indicación entonces de dejarle profilaxis para el estreptococo grupo B? ¿Cuál es como el criterio? O sea, en este caso lo dejaríamos porque el screening se hace a las 35 semanas en OPS, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces se le dejaría a todas las pacientes que no cuenten con un examen negativo de estrepto grupo B. Imagínate que esta paciente tiene 35 semanas, ¿ya? No se ha alcanzado tampoco a hacer el cultivo perineal. Y llega en trabajo de parto con 35 semanas con 4 centímetros. ¿Le dejo o no le dejo? Sí, se le deja igual, porque tenemos la posibilidad aún de que salga positivo una vez se haga el screening.
De hecho, si tenemos una paciente que no esté en trabajo parto prematuro y que tenga un parto normal mayor a 37 semanas, con un cultivo positivo, también le vamos a hacer el tratamiento antibiótico correspondiente. Si tiene 36 semanas, doctor, 36 semanas, llega en trabajo de parto y no se alcanzó a hacer el cultivo, ¿le dejo o no le dejo? Sí, siempre le dejaría. Ya. Entonces, ¿cuál es la indicación de la administración? Porque tiene un parto menos de... En el caso actual, ¿Sí? es de menos de 32 semanas. Claro. Pero recuerde que de las indicaciones, ¿cuál es que uno deja como...? Porque a lo mejor me estoy expresando mal, pero cuando uno dice cuáles son las indicaciones de profilaxis de grupo B, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tener el cultivo, bla, 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 pero hay una que en este caso se estaría cumpliendo. Que estemos en un parto prematuro. Estamos en un parto prematuro de menos 37 semanas, ¿cierto? Por tanto, toda paciente que tiene un parto prematuro de menos 37 semanas, la verdad que se beneficiaría de la administración de profilaxis de grupo B, sobre todo si no tenemos claro si hizo el cultivo y el resultado del cultivo, ¿ya? Así que, en este caso, tendríamos que agregarle un poco el tema de la profilaxis, ¿no es cierto?, para el estreptococcus grupo B. Perfecto. Gracias. Doc, Dígame. que yo tengo una pregunta, porque según la guía MinSal y lo que me dijo una beca, ¿Ya? que en el caso de antes de las 34 semanas, la profilaxis era con eritro, o sea, con clinda, genta y eritro, y como que el outcome como más importante era como también ayudar en que se retrasara un poco el parto, más que prevenir la sepsis neonatal. Perdón, doctora. De nuevo, administrar los 3 medicamentos, Clinda más... En la guía MinSal sale clinda, genta y eritro, pero lo que me dijo ella es que era clinda más genta. Doctora, no. Yo creo que ahí estás confundiéndolo. Es que ese esquema, ese es el famoso triasociado. Ujú. Es lo mismo que estábamos conversando recién, que es como el manejo que tú le dejas a la paciente que tiene una infección intraamniótica. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Pero eso está hablando de otro tipo de gérmenes. Cuando a ver, si uno quiere hablar solamente de profilaxis estreptococcus grupo B, el medicamento de elección en el mundo todavía es la penicilina. ¿Ya? Si la paciente es alérgica a la penicilina, pudiésemos ocupar otra cosa. Por ejemplo, clindamicina, ¿ya? Que es como el segundo. Pero es o peni o clinda, no clinda más genta. Esos esquemas que tú me estás diciendo son esquemas o de infección intraamniótica o de coriomionitis. El famoso clinda magenta o ampimagenta, que es el que recomienda actualmente, por ejemplo, la CDC, es para el manejo de la infección y prácticamente la coriomionitis. ¿Ya? Pero acuérdate que la coriomionitis no solamente se puede producir por estreptococcus grupo B, uno de los microorganismos es el estreptococcus grupo B, pero acuérdate que la mayoría son otro tipo de microorganismos, son principalmente mixtos con un predominio intracelular. Por eso que yo siempre en estos esquemas le tengo que dejar un macrólido que me ayude para el tema, ¿no es cierto?, de los intracelulares. Pero eso es para el manejo de las pacientes con infección intraamniótica, no para la profilaxis de grupo B. Profilaxis de estreptococcus grupo B solamente con la penicilina me basta. Si la paciente es alérgica, pudiese ocupar principalmente clindamicina, que es lo que recomiendo. Yo creo que como que te confundiste un poco en el apartado, en el contexto, pero dejarle un tri asociado para una profilaxis de grupo B, no corresponde. Como digo, es para el manejo de la infección intraamniótica, o la coriomionitis, sobre todo cuando es, insisto, clinda genta o ampigenta. ¿Ya? Me voy con... Doctor, una duda igual antes. Sí. Respecto de tocólisis y neuroprotección con sulfato de magnesio. ¿Ya? Había leído que igual existe cierto riesgo en la asociación con nifedipino, pero no sé qué tan real sea, o que si ese riesgo de... Se lo va a responder, como dice el ministro París, en esta pregunta la va a responder la doctora María José Vargas. ¿Dónde está María José? Acá. Ya, María José, ¿qué le respondemos a Diego, cierto? ¿Recién? Tengo entendido que el nifedipino es contraindicación para el sulfato de magnesio. ¿Por qué, doctora?
¿Por qué le tiene miedo? ¿Por qué le tiene miedo a esa combinación? O sea, se asocia a una muerte materna igual. ¿Pero por qué? Vayamos a la fisiopatología. ¿Por qué combinar una cosa con la otra? Cuando ustedes vean, revisen después la clase que yo les subí, hay un dibujo muy bonito del New England, donde sale un poco la forma como actúan los tocolíticos, ¿ya? Y dentro de ese esquema, está ahí donde están los canales de calcio, sale el nifedipino, y al lado también sale el sulfato de magnesio, ¿ya? Por mucho tiempo, el sulfato de magnesio se consideró también como un tocolítico, ¿ya? La verdad es que en la práctica actualmente no es reconocido como un tocolítico propiamente tal, ¿ya? Aunque siempre va a quedar la duda si a lo mejor nos ayuda, quizás un poco, en el manejo de la contracción o no, pero actualmente su uso, más que como tocolítico, en estos casos de parto prematuro, es para neuroprotección, ¿ya? Entonces, el miedo está en que dentro de su fisiopatología actúa igual, o actuaría igual que lo bloqueará el canal del calcio. Entonces, ¿qué es lo que uno le tiene miedo? Que le bloquee demasiado los canales de calcio a una persona. O sea, en la práctica que como que la musculatura dentro de todo empieza a aflojar. ¿Y qué pasa si a una paciente tú le aflojas, ¿no es cierto?, su musculatura respiratoria? Mala cosa, ¿no es cierto? Entonces, este asunto de no asociarlo es una cosa que yo siempre les coloco el ejemplo, es como cuando, no sé si a lo mejor a ustedes se los pasa, a lo mejor yo soy un poquito más viejo, pero nosotros decíamos que un paciente que se iba a operar no había que, o había que suspenderle antes la metformina. ¿Ustedes todavía tienen esa idea o ya no, o ya está fuera de la... ya. Entonces había que suspenderle la metformina antes porque había riesgo que la paciente con la anestesia hiciera una acidosis láctica. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso, ¿no? ¿Nunca? En pacientes con insuficiencia renal, puede ser. ¿No es cierto? Pero alguien lo ha escuchado, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo nosotros también nos dieron eso, o sea, había que suspenderle. Yo, por ejemplo, cuando era interno tenía la indicación de suspenderle la metformina porque por un tiempo había asociación entre uso de metformina con pacientes que se operaban y que le daba acidosis láctica. Pero uno analizando a qué tipo de pacientes lo que les fue mal, claramente, como dice la doctora, eran pacientes que tenían otros factores de riesgo, ¿ya? Por tanto, como que este miedo que había del uso concomitante y el reporte de muertes maternas con el uso de sulfato más el nifedipino, era en el contexto de pacientes, por ejemplo, que tenían algún tipo de daño renal. Entonces, yo les voy a hacer una recomendación, que cuando ustedes usen el sulfato de magnesio, siempre cerciórense que la paciente tiene una diuresis adecuada. Yo en general, independiente que el uso de sulfato de magnesio lo ocupe, no en un síndrome hipertensivo del embarazo, no en una preeclampsia, me gusta que esa paciente tenga una Foley puesta. Porque mientras la paciente esté orinando, me voy a quedar tranquilo. Si la paciente no está orinando, una cosa me puede generar una intoxicación por sulfato de magnesio, que dentro de las cosas que produce es una depresión respiratoria y en los casos más malos un paro del punto de vista respiratorio, y lo otro es que me puede producir un efecto sinérgico con el nifedipino, ¿ya? Así que en la práctica, quédense que las dos cosas se pueden ocupar, que si la paciente es una paciente sana no debiese haber mayor problema, y si lo van a ocupar, ojalá coloquen una folla de paciente para quedarse tranquilo que la paciente está orinando, y con eso no debiese haber mayor problema, ¿ya? Pero esa es más o menos como la lógica. Ya, entonces me quedé con María José. Ya, María José, entonces, presénteme la paciente, pues. Entonces yo estoy en Copiapó y me va a mandar su paciente el caso 4. Es una paciente multigrado 1 cursando el embarazo de 31 más 2 semanas. La paciente se encuentra en trabajo de parto con una dinámica uterina de 5 contracciones en 10 minutos, tiene un cuello con 100% de borrado y 3 centímetros de dilatación. Se le inició tocólisis con nifedipino, modulación corticoidal, se le
hizo profilaxis con penicilina y se le dio sulfato de magnesio. Perfecto. Y entre medio, a veces un par de nuestros, no sé, alguna cosa para que la paciente llegue, ojalá. Y como digo, siempre esa paciente, doctores, mándela con matrona, esa paciente. O va usted en la ambulancia o va con la matrona, pero por nada del mundo no la mande ni con enfermera ni con paramédico, porque no. O sea, si el día de mañana, doctores, ustedes piensan, porque esto requiere mucho criterio clínico, por eso que yo les coloco el Chañaral, si Chañaral no es una cosa que sea idea mía. Y ustedes sienten que la paciente no va a alcanzar a llegar, entonces acuérdense que lo peor es que la paciente llegue en la ambulancia. Ustedes, los médicos, son responsables del traslado de la paciente hasta que la paciente llega al otro centro asistencial. O sea, si la paciente le pasó algo en el camino, ustedes también van a ser responsables de eso. Entonces, harto criterio, por eso que es importante medir el cuello, saber valorar el riesgo de parto prematuro, ¿ya? Porque en base a eso es lo que nosotros vamos a tener y cómo vamos a manejar a la paciente, ¿ya? Así que, en el caso de una paciente que está entrando en trabajo de parto, si usted siente que no va a alcanzar a llegar, entonces pida ayuda, junte a su mejor gente, al general de zona que más le gusta hacer pediatría, a lo mejor dígale que se venga, usted después le devolverá la hora, no sé, le agarrará un asado, pero que lo ayude a reanimar, el que le gusta anestesia, que se venga, porque a lo mejor puede que necesite anestesia para una peri, y el que a lo mejor sabe operar cesárea, que también se venga por si acaso. O sea, el equipo tiene que estar formado, ¿ya? Y si usted considera que la paciente alcanza a llegar, mándela, ¿ya? O sea, si uno tuviese que hacer así como una recomendación, yo creo que en un paciente de menos de 34 semanas, mandar una paciente con más de 5 centímetros de dilatación y que tiene 3 horas de traslado, la verdad que sería un poco temerario, al menos, ¿ya? Así que espero que ojalá nunca les pase y que nunca tenga que tomar una decisión así, pero hay que tomarlo con mente fría y sabiendo reconocer, obviamente, cuáles son sus limitaciones y las cosas que pueden hacer, ¿ya? Ya. Entonces, me voy a volver a las últimas consideraciones. Me voy a volver con con Javier Fernández. ¿Sí, hola? Javier. Entonces, para ir terminando un poco con el cuento. ¿Por qué es importante la cervicometría en pacientes con riesgo de parto prematuro? Ya que determinan el manejo que se debe hacer y el pronóstico de si va a tener finalmente un parto prematuro o no. Sirve entonces para evaluar ¿el qué? El riesgo de parto. El riesgo de parto prematuro, ¿no es cierto? Entonces, el día de mañana, nunca, doctor, que se quede solamente con la dinámica, ni con el tacto, ni con la especuloscopía. Usted tiene que medirle el cuello. Así que aprendan, por favor, doctores, a medirle el cuello, ¿ya? Bien. Doctores, ¿alguien tiene algún otro comentario? Algo, no sé si hay algo que quedó claro. La moraleja y las cosas que no se les puede olvidar nunca, doctores, son siempre medirle el cuello a las pacientes con contracciones. Lo otro, valorar el riesgo. Si tienen menos de 25 milímetros, esa paciente tienen que administrarle tocolisis con corticoides, ¿ya? Ojalá nunca nazca un feto de menos de 34 semanas que no ha recibido corticoides, ¿ya? Los corticoides son tremendamente beneficiosos cuando se administran en pacientes prematuros de menos de 34 semanas, pero también es importante saber cómo identificarlos. No se queden con la idea que los corticoides son medicamentos que pueden ser inocuos, ¿ya? Hay varios reportes y hay investigaciones que dicen que cuando uno le administra corticoides a un feto y ese feto termina no siendo prematuro, puede que estos corticoides a la larga le generen problemas, ya tiene mayor riesgo de enfermedades metabólicas y riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo, ¿ya? Entonces, uno se tiene que quedar, como estaba la diapositiva, ¿no es cierto?, que yo les coloqué ahí, con los corticoides siempre en menos de 34 semanas y que tengan un riesgo alto de parto prematuro por lo menos en las próximas 2 semanas, ¿ya? Si eso es así, la paciente se beneficia de corticoides antenatales, ¿ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? Tengo una ¿Estamos pregunta. todo bien?
Sí. Respecto como a la progesterona, ¿Ya? como se da de manera como preventiva, por así decirlo, ¿cuál es como el puntaje de corte como de milímetros de cuello cuando se da 20 o 25 milímetros? Ya. Muy buena pregunta, pero quiero hacer al tiro una aclaración. La progesterona sirve para pacientes asintomáticas, no sintomáticas. ¿Ya? O sea, en todo esto que nosotros estamos hablando, que la paciente tiene contracciones, que esto, aquí la progesterona no tiene ninguna utilidad. ¿Ya? La progesterona se administra a pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro o que tengan el cuello corto, ¿ya? Pero básicamente asintomáticas, ¿ya? Lo que yo te voy a responder con lo que académicamente es más correcto decir es con menos de 20 milímetros. ¿Ya? Pero también hay hartas referencias, incluyendo en la ministerial, que dice que con menos de 25 milímetros uno también lo puede ocupar. Esto tiene la siguiente lógica, doctores. Tú cuando haces un punto de corte, cuando nosotros decimos que 25 milímetros es el punto de corte de algo, es muy probable que todos los números que rodean ese punto de corte igual sean como normales. ¿Me entiendes? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuando tú tienes una paciente que, por ejemplo, a las 22, 24 semanas le hiciste su ecografía de rutina y le encontraste un cuello de 23 milímetros, por ejemplo, esa paciente tú le haces un seguimiento, la citas cada 2 semanas para mover el cuello. La mayoría de esas pacientes que están entre 20 y 25 milímetros se mantienen estables. ¿Ya? A diferencia de las que tienen menos de 20. Las que tienen menos de 20 habitualmente tienden a tener un comportamiento un poco más agresivo, en el cual el cuello generalmente se va cortando más. ¿Ya? Y eso también está respaldado por uno de los últimos metaanálisis grandes que se hizo de uso de progesterona vaginal, en el cual determinó que en un montón de pacientes, porque eran muchos estudios, estas pacientes que estaban entre los cuellos de 20 y 25 milímetros no se beneficiaban de progesterona, a diferencia de las que tenían menos de 20. ¿Ya? Entonces, en general el concepto es con menos de 20, y eso es el criterio que nosotros ocupamos en el FRIQUE, con menos de 20 milímetros sí o sí le dejamos progesterona. A las que tienen entre 20 y 25 milímetros no la dejamos en el aire. A esa paciente se le hace seguimiento de cuello. Si en algún momento el cuello cae menos de 20 milímetros, se le inicia progesterona. Si no, se mantiene solamente con seguimiento. ¿Ya? Ya. Gracias, doctor. Doctores, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna duda? ¿Les quedaron bien? Yo siempre me ha gustado hacerlo por escenarios, para que ustedes entiendan cuál es la diferencia que uno tiene que hacer con un parto prematuro, dependiendo del riesgo. Si no tiene riesgo, si tiene un riesgo significativo, o si francamente ya el parto prematuro es inminente. Entonces, siempre, ojalá acuérdense de esa diapositiva donde están los 3 escenarios, acuérdense de la receta de cocina cada una, y con eso debiesen andar bien para la vida. ¿Ya? Ya, doctores, estamos entonces. Muchas gracias, Doc. Descansar. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Saludos a todos. Chao, gracias. Chao. Chao, doc. Muchas gracias. De nada, chao.